Bienvenidos a la segunda convención anual, Volviendo a nuestra esencia. Esencia se define como aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más importante y característico de una cosa. Volviendo a nuestra esencia. Me ha tocado compartir la palabra del Señor y comenzar la convención. Y yo quisiera hacerlo de una manera un poco práctica, pero para poder entender un poquito el título de esta convención. Yo no sé si usted leyó lo que ahí dice, pero el título es Volviendo a nuestra esencia. Y el mensaje que yo voy a compartir hoy se llama así: nuestra esencia. Nuestra esencia. Y quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses. Ahí está la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Me gustaría que pongamos bastante atención en lo que voy a compartir, que podamos tener la escritura en la mano para estar permanentemente consultando a ella en esta noche. Dice el capítulo número 1, verso 24 de Colosenses lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Subráyelo ahí porque eso es interesante. Vamos a tomar un poco de esto. Consistencia tiene mucho esto. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, nótelo, también es interesante ese verso, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Amén. Que Dios nos hable al corazón, que Él nos ministre en esta hora. ¿Le parece que tengamos un tiempito de oración? Padre amado, te damos gracias.
Reconocemos en ti toda buena dádiva y todo don perfecto. Nos hemos reunido en este día para honrar tu nombre, para adorar tu nombre y también para ser por ti bendecidos por medio de la palabra. Señor, te pido que uses mi vida, que pongas la palabra precisa en mis labios, que nos hables a tiempo y fuera de tiempo, que quites de entre nosotros todo espíritu antagónico a esta palabra y que podamos, Señor, ser oidores y hacedores de ella. Me declaro incompetente delante de ti, Señor. Declaro mi necesidad de ti, de tu providencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. A Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Amén. El lema entonces, como decía, de esta convención es esencia, volviendo a nuestra esencia. Por lo tanto, yo quiero comenzar este sermón tratando de responder la siguiente pregunta: ¿qué significa la palabra esencia? ¿Qué es la esencia? La definición del diccionario sobre esencia nos dice lo siguiente: que es la cualidad más pura de algo. Eso es esencia, la cualidad más pura de algo. También nos dice que es la característica principal, nótelo, característica principal o fundamental de una cosa. Eso es esencia cuando hablamos de esencia. La esencia de una cosa nos dice que es en su nivel más fundamental. Esto es importante, ya que el significado de una cosa, si nosotros entendemos lo que es, entonces vamos a poder relacionarnos. El conocimiento del significado de algo determina la relación con ese algo. Cuando yo no conozco la esencia de algo, no conozco la naturaleza de algo, es muy difícil que yo me pueda relacionar con ese algo. Amén, ¿me está siguiendo? Entonces es muy interesante entender y conocer, en el caso nuestro, la esencia como iglesia. ¿Cuál es nuestra esencia como iglesia? Porque el conocer la esencia va a determinar entonces la manera en que llevaremos a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, vamos a considerar esta naranja. Cuando vemos esta naranja, yo sé que usted, al igual que yo, vamos a analizarla, y si la analizamos vamos a darnos cuenta que es circular, ¿verdad? Que tiene un color anaranjado, que tiene una contextura. Probablemente el hecho que usted no la tenga en su mano no va a definir algunas cosas, no va a poder ver, pero sí usted va a tener características ciertas de esto, ¿verdad? Pero si usted no conoce la esencia de esto también nos podría dar en alguna medida la idea de que podría ser una pelota, por ejemplo, ¿cierto? ¿Verdad, Cristian? Y nos puede servir para jugar, ¿cierto? Nos sirve para jugar. Es redonda, tiene características que podría servir. También podría servir para adornar un lugar, probablemente. Pero esa no es la esencia de la naranja. ¿Cuál es la esencia de la naranja? Hacer un rico jugo, probablemente partirla, ¿verdad? Como me gusta a mí comerla. ¿A cuánto le gusta comerse así la naranja? ¿Verdad? Es decir, que el conocer la esencia de la naranja nos va a dar como resultado disfrutar de esto mismo, el conocer la esencia. Pero el desconocimiento de la esencia nos hace tener una relación equivocada. Por lo tanto, no disfrutamos de aquello. Quiero que entendamos esto entonces. Quiero que de alguna manera, por medio de este sermón, reconozcamos una área o reconozcamos una característica que compone nuestra esencia como iglesia. Yo sé que son muchas otras características, tenemos como iglesia muchas, pero yo voy a tomar una, no podría por motivo de tiempo, pero voy a tomar una característica
que es la esencia o que es parte fundamental de nuestra esencia de iglesia. Y esa característica a la que me voy a referir es el amor y pasión por la palabra de Dios. Voy a decirlo de nuevo porque parece que no todos escucharon. Una de las características de la esencia de nuestra iglesia, una de las características, una de las esencias que componen lo que nosotros somos es el amor, es la pasión por la palabra de Dios. Bendito sea su precioso nombre. Aleluya. Amén. Y esto es muy interesante entenderlo porque recuerdo como si fuera ayer y puedo ver a mi pastor Eduardo haciendo esto en más de un sermón. ¿Cuántos lo vieron así? ¿Cuántos lo vieron así? Decir, cómete la palabra. Aunque a veces te vas a ver amarga, pero el cordero se come con hierbas amargas también. ¿Cuántos fueron impactados de esa manera? ¿Se recuerdan? ¿Verdad que sí? El sermón, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el ver fluir, pasar de una historia bíblica a otra, el estar concentrado en la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios es una característica y es una de las esencias de nuestra iglesia. Existió algo que me hizo amar esta iglesia y fue la manera simple y sana y apasionada con que se predicaba o se predica la palabra de Dios desde este púlpito. Y creo con todo mi corazón que esta esencia está arraigada profundamente en cada uno de nosotros. Y queremos con todo el corazón que se arraigue en las futuras generaciones también. El amor, la pasión por la palabra de Dios. Si es para el Señor y está de acuerdo conmigo, délo con fuerza, con confianza. Entonces, al igual que el apóstol Pablo, reconocemos que tenemos el ministerio de la palabra de Dios. Pastores, tenemos el ministerio de la palabra de Dios. Dicen amén a eso. Y esto entonces es muy importante entenderlo. Este es nuestro propósito hoy día, que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Y como dice el verso 28 de lo que leímos, que anunciemos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La palabra perfecto ahí significa completo, maduro, crecido. Y lo único que hace que la gente madure es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo? Si es así, diga amén. Para que esto ocurra, entonces debemos también conocer la esencia de la palabra de Dios. Conocimos la esencia de nuestra iglesia. Entendemos que tenemos el ministerio de la palabra de Dios. Pero hasta ahí no nos sirve si no entendemos la esencia de la palabra de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Porque si no conocemos la naturaleza de la palabra de Dios, es muy probable que le llamemos palabra de Dios a cualquier disparate. Es solo subirse al púlpito y decir cualquier cosa que se le ocurra en el nombre de Dios. Entonces, una cosa es conocer la esencia como iglesia. Y otra segunda cosa es conocer la esencia de la palabra de Dios, a la cual hemos sido llamados ministros. La esencia de la palabra de Dios, la esencia de esta misma. Así entonces tendremos una relación correcta. Entonces haremos la siguiente pregunta: ¿qué significa la palabra de Dios?
Y vamos a hacer el ejercicio de la misma manera como lo hicimos con la naranja. Y probablemente cuando vemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que vemos? Un libro. Cuando miramos la palabra de Dios, vemos un libro impreso. Hoy día hay de todas formas, ¿no es cierto? Hoy día hay de jeans. ¿Dónde está Giovanni? Hay de cuero. ¿Dónde está Giovanni? Giovanni trabaja en librería, ¿verdad? Hay de cuero, hay de jeans, hay para niños, para niñas, para viudo, viuda, soltero, soltera. Mire, hay un montón de Biblias hoy día. Hay con ilustraciones, ilustradas, no ilustradas. Es decir, que la palabra de Dios hoy día, en su aspecto como libro, no es solo el libro negro que nosotros conocíamos y que decía Santa Biblia. Hoy día usted ve la Biblia y no parece Biblia, ¿no? Parece cualquier otro libro. Le ha modificado. Lo importante es que no haya modificado dentro su contenido, pero su forma externa probablemente vamos a darnos cuenta que es un libro, una especie de libro, va a tener color, no color, etcétera, etcétera. Y vamos a ir analizando entonces la parte externa de la Biblia. ¿Y qué es lo que observamos? Vamos a observar, por ejemplo, una recopilación de historias interesantes. Cuando comenzamos a leer la Biblia vamos a ver que es un libro de buenos principios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la Biblia, por ejemplo, tiene buena ética? ¿Verdad que sí? Tiene buenos principios, es un manual de la moral. Por ejemplo, también es un manual de prácticas religiosas. Es una fuente de enseñanza doctrinal. Pero cuando nos relacionamos con la Biblia, con un libro de historias como un manual, cuando no conocemos la esencia y solo vemos externamente la escritura, entonces no vamos a disfrutar de la potencialidad que ella tiene. Porque si bien es cierto todo lo que dije contiene la Biblia, pero eso no es la Biblia. Dígame amén, ciérreme el ojo, hágame algo para saber qué está. No quiero ser tan profundo ni tan cabezón como dicen los más jóvenes, ¿no? Pero quiero que entendamos esta parte porque de ahí vamos a ir profundizando. Entonces tenemos que ir entendiéndolo. Entonces yo miro la Biblia y sé que hay imágenes, hay historias, ¿verdad? Hay principios, hay ética, hay moral, hay un sinfín de cosas, pero eso no es la palabra de Dios. No solo eso es la palabra de Dios. Hay algo más en profundidad. Por lo tanto, no entenderla, no conocer su esencia, va a haber una mala relación con ella. Y hay mucha gente que ve la Biblia de la manera como lo acabamos de describir. Mucha gente que ve la Biblia simplemente como es un libro, un manual de ética. Entonces, como lo ven que es un manual de algunas cosas religiosas, otras que se entienden y otras que no, entonces muchos cristianos, estoy hablando de nuestra iglesia cristiana, no leen la Biblia porque no tienen idea de la esencia real de la palabra de Dios. Y por eso le puede sonar más interesante una revista, le puede sonar más interesante cualquier otro libro que la palabra de Dios, porque han visto la palabra de Dios, pero no lo han visto con la mirada precisa. No han mirado la palabra de Dios en su esencia. Y ese es un grave problema. Vamos a avanzar entonces. Todas estas cosas que dijimos se encuentran en la Biblia, pero no representan lo que la Biblia es. Ahora, para obtener el beneficio que Dios intenta darnos en su palabra, es necesario que veamos la esencia de la palabra de Dios. Diga conmigo, tengo que conocer la esencia de la palabra de Dios. Ya entendió lo que era esencia, ¿verdad? Tengo que conocer la naturaleza de la palabra de Dios. Tengo que entender la característica principal o fundamental de ella. El elemento crucial de la Biblia tengo que entenderlo. Y la respuesta la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahí encontramos la esencia. Y Pablo dijo a Timoteo en la carta, capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios. Aleluya.
Entonces cuando veo eso, wow, aquí está la esencia de la palabra de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, ya no es solo un libro de historias. Ya no solo es un libro de manual, un manual de buena ética, de moral. También tiene, pero no es solo eso. Sino que, wow, ahora me dice profundamente cuál es la característica principal. Es una inspiración de Dios. En lo más cercano a inspiración es la exhalación de Dios. Es más bien la voz de Dios. Es el aliento de Dios. La palabra de Dios es su aliento. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando yo miro la palabra de Dios como el aliento de Dios, es su aliento, es lo que Él exhala, es lo que Él entrega. Entonces la palabra de Dios me resulta diferente. Mi relación con ella me resulta distinta. Entonces comienzo a entender lo que no entendía. Ahora, ojo, porque dice toda la escritura que viene de su boca. Es decir, no cualquier escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda escritura, se está refiriendo a esta escritura. Se está refiriendo a la palabra de Dios, no a cualquier escritura. Puesto que los agnósticos también en su tiempo tenían sus propios libros. Y los agnósticos los consideraban sus libros en sus enseñanzas. Los herejes también tenían sus propios libros y se referían a sus escritos, como lo hacen hasta ahora. Porque hay muchos predicadores modernos hoy día que tienen sus propios libros y que los creyentes consideran más importante el libro del superapóstol tanto que la Biblia. No dice, pero es la interpretación de la Biblia. Cuidado, porque lo que es inspirado por Dios es la palabra de Dios. Todo lo demás fuera de la palabra de Dios está en una constante duda. Y aunque no diga amén, es verdad. Sí, es verdad. Lo único que no tiene duda es la palabra de Dios. A lo único que no voy a dudar es a la palabra de Dios. Lo único que me da seguridad es la palabra de Dios. Lo único que me da certeza es la palabra de Dios. El librito de fulano, sutano, mengano, como se llame, por muy ungidito que parezca, no me da confianza total. El problema es que muchos creyentes han hecho de los libros de los menganos, sutanos, han hecho su doctrina. Y ese es el problema que encontramos hoy día en las iglesias. Por eso hay gente que se resiste a la palabra de Dios, porque como han leído cualquier otra estupidez que no es la palabra de Dios, cuando usted se para y lee la palabra de Dios y usted interpreta la palabra de Dios, la gente queda así como colgada. O si no, derechamente dicen, no, aquí no, son muy profundos aquí. Y no es profundidad, no es demasiada teología, sino que más bien es una interpretación de la escritura. Vamos a seguir avanzando. Ahora bien, este versículo entonces no dice que todos los libros son ordenados por Dios o determinados por Dios. Dice que toda la escritura, la Biblia, es el aliento de Dios. Esto indica que la escritura, la palabra de Dios, es el aliento que sale de su boca. El hablar de Dios es su exhalación. Por lo tanto, su palabra es espíritu. Como lo dijo Cristo en Juan capítulo 6, verso 63. Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Aleluya. O sea, cuando yo empiezo a entender esto, entonces la Biblia me resulta totalmente distinta. Mi relación con ella me resulta totalmente diferente. Yo no puedo entender que un cristiano diga que leer la Biblia es aburrido. Yo no puedo entender que para un cristiano leer la Biblia sea un castigo. Y ahí está la mamá, ya te voy a castigar esta semana. Me va a leer el capítulo 5 de Juan todo el día. Capítulo 5, enterito. ¡Ah, mamá! Y no me
me siga que le voy a hacer leer el Salmo 119. Siga nomás. Entonces entramos en un conflicto con la palabra de Dios. No puede ser que un creyente considere que la palabra de Dios es casi una monotonía, es un problema. La palabra de Dios es la exhalación de Dios. Aleluya, es espíritu, es vida. Aleluya. Eso es la palabra de Dios. Es Dios hablando a mi corazón. Aleluya. Y yo quiero que nuestros jóvenes, cuando la mamá le diga, te voy a castigar, te voy a hacer leer Juan capítulo 5. Mami, voy a leer el 6 y el 7 también. Qué buen castigo me has dado. Esa generación queremos hoy. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Cada día estamos teniendo menos relación con la palabra de Dios. Con la tecnología nos estamos relacionando tan poco con la palabra de Dios. Y no me venga con eso que están en los teléfonos, porque yo veo muy poca gente que va a la iglesia con Biblia. Y veo gente que va a la iglesia con Biblia, pero como la letra más grande, la letra de la imagen que ponen, tampoco se dignan a abrir su Biblia. ¿Sabe cuál es el problema? El problema va a ser el día en que el hermano que tipea la escritura se equivoque en una palabra. Eso es un gran lío para usted. Pues si no lo confirmó en la escritura, tenemos un problema, estamos alejándonos. Es espíritu. Por tanto, la esencia, la misma sustancia de la escritura, la esencia de la Biblia es el aliento de Dios, su espíritu. El aliento, como ya sabemos, es necesario para nuestro vivir. Asimismo, la escritura, que es el aliento de Dios, tiene que ver con nuestra vida espiritual. El Señor Jesucristo dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son las palabras de la Biblia en blanco, sino que más bien es el espíritu, la esencia de ella, las que dan vida. Bendito sea su nombre. Yo cuando no era cristiano, yo era drogadicto. Fui bastante tiempo drogadicto. Yo no leí la Biblia, me la fumé varias veces. De verdad. Yo andaba con un Nuevo Testamento de esos gedeones chiquititos, y esos gedeones yo los ocupaba como papelillo para hacer los pitos de marihuana. Y créame que me fumé la Biblia y nunca hubo un cambio en mí. Y eso que me la fumé. Créame, no hubo el toque de Dios ni nada de eso, nada. Ni revelación ni nada. Así que este libro en sí mismo no es la esencia. La esencia es lo que está en él. Espíritu. Este es el único libro que tiene espíritu y tiene vida. Hasta el día de hoy no conozco a nadie que diga: Harry Potter, la saga me cambió la vida. No, hasta ahora no he escuchado a nadie que diga: el libro El Marqués de no sé cuánto, transformó mi ser. Nadie. Pero yo oigo cada día más y más personas decir: la palabra de Dios cambió mi corazón, cambió mi manera de vivir, mi manera de ver las cosas, transformó mi ser, me hizo nueva criatura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Tenemos la palabra profética más confiable con nosotros, más segura con nosotros. Son espíritu y son vida. Aleluya. Cuando usted entiende esto, usted empieza a leer la Biblia y la ve con colores, ¿verdad? Y usted empieza a leer la Biblia y Dios le hace un alto, y de pronto usted está leyendo la Biblia como tiene espíritu y vida. Usted comienza a leer la Biblia y de pronto es como que Dios le dijera: detente aquí. Y usted dice: esto es para mí.
Esto lo escribieron hace más de 2000 años, pero esto es para mí. Cuando lo escribieron estaban pensando en mí. El que lo escribió estaba pensando en mí. Aleluya. Y caemos de rodillas delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida. Así como la naranja, de ella podemos distraernos por la apariencia externa, así también de la Biblia. Cuando esto sucede, lo más probable es que usemos de manera equivocada la Biblia y pasemos por desapercibido la vida contenida en la palabra de Dios. Es así como muchos hoy se han extraviado. Aún en la misma palabra se han extraviado, porque desconocieron su esencia. Y como dijo el apóstol Pedro, tuercen las escrituras para su propia perdición. Aún en ellas se han extraviado. Cuidado, dice Pedro. Cuidado de no ser arrastrados por el error de los inicuos y se aparten de la firmeza de la palabra de Dios. Cuidado con los que vienen con revelaciones y dice el Señor, y con sueños y con cuentos de vieja, decía mi pastor. Esa parte la esperaba siempre yo. La palabra de Dios es la que trae vida, la que tiene espíritu. Se han extraviado muchos, tuercen las escrituras. Dios desea que tengamos su vida y que la tengamos en abundancia. Juan 10:10. El aliento de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, dan vida. Pero las buenas enseñanzas o la ética no nos puede dar vida. ¿No es cierto? La moralidad no nos da vida. Es necesario que seamos seres morales, pero la moralidad no nos da vida, la buena ética no nos da vida. No, la palabra de Dios es la que tiene espíritu y tiene vida para nosotros, contiene para nosotros. Acudiremos entonces. Si nos damos cuenta que el espíritu es la esencia de la Biblia, nuestra manera de ver esto cambiará. Alimentará y logrará que crezcamos en Cristo. Esta es la clave para nuestro crecimiento espiritual. A medida que recibimos la vida, seremos nutridos espiritualmente, y por medio de recibir ese nutrir, creceremos en Cristo Jesús, que es la voluntad de Dios para todos los que estamos en este lugar. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios para nosotros como iglesia. De modo que recibir la vida de la Biblia es bien crucial. Hay una acople de hace bastante rato, no sé si me ayudan, por favor. Hace bastante rato que está el acople. No sé si hay que bajar un poco el agudo, bajar un poco tal vez el retorno, pero gracias. Entonces, tenemos que entender esto. Este es el propósito. La esencia es la vida, la esencia de la palabra de Dios. Dijimos entonces que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es dada por el aliento de Dios. Es la exhalación de Dios. Y dice más el texto: es útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto indica que la escritura, la palabra de Dios, es el alimento que sale de su boca. El hablar de Dios es su exhalación. Por lo tanto, su palabra es espíritu y por lo tanto es la misma esencia de la escritura. Entonces, recibir la palabra de Dios es recibir vida. Aleluya. Es crecer, es avanzar, recibir la palabra de Dios. Le daré un ejemplo. Es interesante e importante entender entonces esto, porque cuando entendemos eso es cuando tenemos una buena relación y nace y se fusiona, ¿verdad? Y aparece esta verdad. La vida viene a nosotros. Pero tenemos que acercarnos a la palabra con el espíritu correcto. Tenemos que acercarnos a la escritura con el espíritu correcto. Por ejemplo, un fósforo. Cuando usted tiene un fósforo, el fósforo usted
no puede llegar y prenderlo en cualquier superficie. El fósforo contiene fósforo y zinc, creo que contiene. Y el fósforo tiene que ser, ¿verdad? Puesto así, friccionado sobre una superficie específica, que es una superficie áspera. Y al contacto con eso, ¡pum!, se enciende. Así que un fósforo usted no lo puede pasar, por ejemplo, por esta superficie que es lisa. No va a prender. No va a prender el fósforo en una botella de plástico, por ejemplo. No va a prender. De la misma manera, de la misma forma, entender esta alegoría es entender lo que hace o lo que ocurre con la palabra de Dios. Al comenzar el fuego, entonces se necesitan dos cosas. Se necesita el fósforo y la superficie adecuada. Para entonces que la vida sea real en nosotros, se necesitan dos cosas. Primero, se necesita la palabra de Dios, que es el aliento, pero luego se necesita la superficie adecuada para que esta dé vida, y que es nuestro espíritu. Voy a meterme un poquito más en esto. Pablo dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero ¿sabe lo que le dice después? Inmediatamente después le dice de la siguiente manera: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, ¿se da cuenta? El fuego se enciende cuando hacemos valer la palabra de Dios implantada en nuestro espíritu. Pero entiéndame, ¿dónde tenemos que entonces entender y desde dónde tenemos que captar la palabra de Dios? Es desde nuestro espíritu. Si acudimos a la palabra de Dios ejercitando solamente nuestra mente, con nuestro buen entendimiento, no se llevará a cabo ningún fuego. Y hay mucha gente que ha estudiado la Biblia. Y le voy a decir más: hay gente que ha estudiado la Biblia más que usted y más que yo. ¿Y sabe qué? Son ateos. Hay científicos que conocen mejor la Biblia que usted y que yo, y son ateos todavía. Porque la mayoría de los científicos termina siendo creyentes. Curioso. Pero en el tiempo terminan diciendo: la Biblia tenía la razón. Pero cuando usted entonces se enfrenta a la palabra de Dios con el espíritu equivocado, cuando usted solo ve la palabra de Dios con la mente, entonces no hay fuego de Dios. Perdemos la oportunidad de obtener el espíritu que contiene la palabra de Dios. Nuestro espíritu humano es la superficie adecuada y no nuestra mente analítica, ni menos nuestras emociones inconstantes. ¿Me está entendiendo? O sea, yo no puedo ver la Biblia con el sentí que o el pensé que son las dos formas: sentí que o pensé que. No es ni con la mente ni es con el alma, es con el espíritu. Y el libro de Génesis dice: cuando Dios nos creó, ¿qué hizo? Sopló sobre nosotros. Y no me venga con esa cosa que usted no tiene espíritu, porque hay algunos hasta para esquivarse llegan a decir eso. Todos tenemos este espíritu. Es eso que se relaciona con aquello que va a la trascendencia, con todo aquello que no se entiende. Todo hombre se relaciona con eso, hasta el ateo. Todos tenemos espíritu. Ahora,
el espíritu se puede relacionar con la palabra de Dios y es un fuego tremendo. O el espíritu se puede relacionar, por ejemplo, con demonios, se puede relacionar con esoterismo, se puede relacionar con un sinfín de otras cuestiones, y también el individuo se pierde. Entonces el espíritu es el lugar adecuado para que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Amén. Entonces yo vengo delante de Dios con la actitud correcta. Yo vengo delante de la palabra con la actitud correcta. Es el espíritu, la superficie adecuada para encender el fuego de Dios. Es ahí. Hebreos dice, capítulo 4, verso 12: porque la palabra de Dios es viva, más cercano al original está henchida de vida, o está hinchada de vida. La palabra de Dios tiene mucha vida, abundante vida. Es una fuente inagotable de vida. Así que léala, 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 y otra vez léala, y vuelva a leerla, y va a encontrar más vida. Y la vuelve a leer y hay vida de nuevo. Y si la lee todo el mundo, sigue habiendo vida. Y no se acaba la vida que hay en ella. Aleluya. ¿Y no ha visto usted que de un sermón usted puede encontrar, de un verso bíblico, cuántos sermones usted puede extraer de ahí? Tiene vida. Amén. No puede ser que nos pase lo que le pasó al pastor, que un día cerró la Biblia, dijo: voy a cerrar la iglesia, mi amor. ¿Por qué? Ya prediqué toda la Biblia. No me quedó ni un versículo, ya no me queda ningún versículo más, así que ya se acabó mi tarea, prediqué toda la Biblia. Es imposible. Es imposible. Aquí hay vida permanente, una fuente inagotable de vida hay en la palabra de Dios. Amén, está hinchada de vida. Y luego dice: más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nótelo. Quiere decir que divide el alma y el espíritu. Y esto es clave para que la palabra de Dios realice su obra. Porque son muchos los que lamentablemente se relacionan o son guiados por el alma. Son creyentes almáticos. Son creyentes que viven de las emociones. Entonces necesitan emociones permanentes en el culto. Son los que preguntan: ¿cómo estuvo el culto? Bueno. ¿Y se sintió la presencia? No, yo no la sentí. ¿Y lloró la gente? No lloraron. Ah, tuvo fome el culto. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios es real en este lugar. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos, vivo en medio de ellos, habito entre ellos. Bendito sea su nombre. La presencia de Dios está aquí, está ahí. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. Y si hay presencia de Dios ahí y hay presencia de Dios acá, este culto sí que está bueno. ¿Está conmigo? Y esto es muy importante, porque hoy día lo que están ofreciéndonos afuera, y muchos están ofreciéndonos emocionalismo sin consistencia de la palabra de Dios. Toman un verso y luego hablan media hora, 45 minutos y 2 horas de sus propias experiencias, de sus sueños, sus visiones y sus revelaciones. Amén. Complicado. Algunos de estos hasta han dicho que han ido a Plutón, y ahora están re mal porque dicen que Plutón no es un planeta. Así que ahí se pillaron en la mentira.
Fui al planeta Plutón. No, dicen que no es planeta Plutón. No tiene las condiciones para ser planeta. Sueños, visiones. Son almáticos. Son creyentes que se guían por el sentir más que por la voz de Dios. Esto sucede porque les falta el conocimiento de la palabra de Dios. Están llenos de conceptos de hombres, conceptos religiosos, pero carentes de la palabra de Dios. Segundo, el verso dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Discierne, descubre, desnuda, discierne los corazones. Tan pronto la palabra de Dios entra en nuestro espíritu, cuando es relacionada correctamente en nuestro espíritu, entonces podemos diferenciar lo que es anímico de lo que es espiritual. Es cuando tenemos un discernimiento más eficaz que el discernimiento humano. Entonces, para que el cristiano tenga el poder de discernir, es fundamental que la palabra de Dios penetre en él hasta separar el alma del espíritu. ¿Me está siguiendo? Y asentarse en el espíritu. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, cuando viene la dificultad y cuando vienen los pensamientos contradictorios, ahí está en el espíritu la palabra de Dios. Aleluya, ¿me está entendiendo? Y ahí está, y usted está viviendo una necesidad y usted no sabe qué hacer, y ahí está la duda entrando en su cabeza: ¿y cómo voy a pagar? ¿Y qué voy a hacer? Y no me va a quedar nada. Y ahí viene el espíritu y se levanta y le habla a sus pensamientos, y ahí está la palabra arraigada: porque no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigar un pan. Aleluya. Y el pensamiento es acallado por la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y la palabra de Dios brota desde el espíritu y acalla el pensamiento. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Oh, es que cuando entendemos esto, actuamos como David y nos paramos frente al espejo. Porque yo así me imagino a David parado frente a un espejo muy grande, porque era rey, así que se compraba espejos de rey. Y yo creo que los espejos de rey eran grandes, cuerpo entero, completo. Él se veía enterito y se paró frente al espejo. Y ahí estaban sus pensamientos, y ahí estaba su alma tratando de controlar su vida. Pero ahí está su espíritu, ahí está la vida y el aliento. Y se mira y se apunta con el dedo y se dice: alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Oh, aleluya. No esperó que viniera el apóstol tanto, ni el profeta tanto, para animarse. Estaba dentro de sí el espíritu dándole vida. Y dijo: ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Confía en Dios. Espera en Dios y Él hará, porque aún es tiempo de alabarle. Y comenzó a danzar. Y comenzó, aleluya, dio 3 saltos al cordero. Dijo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Porque el espíritu estaba dentro. Aleluya. La palabra de Dios que da vida. Y entonces separa el alma del espíritu. Aleluya. Eso pasó con los apóstoles, los discípulos del Señor. Por eso usted no puede entender a un Pablo. Si es que usted no lo puede entender, le pegaron, lo golpearon, le sacaron la mugre, hermano. Tanto que le pegaron, de pronto dijo: ya no le peguen, ya no le peguen, ya basta, no le peguen. Yo estoy tratando de imaginar, ¿no? Ya no le peguen más, no le peguen más. A ver. Oh, está muerto. No, lo matamos. Ya lo matamos. Y estaba inerte. Lo tomaron. Vamos a tirarlo fuera de la ciudad, en el desierto, porque se los comieran las aves de rapiña. Allá lo fueron a tirar.
Y los discípulos andaban cerca. Supieron dónde los fueron a botar, al botadero allá. Allá los fueron a buscar los discípulos. Llegaron allá, los creían muertos, pero todavía estaba vivo. No estaba muerto, andaba de parranda. Estaba vivo Pablo. Y lo tomaron al apóstol Pablo, dice la escritura, y le curaron las heridas. Y apenas el apóstol habló, y dijo, va a hablar. Y cuando el apóstol los mira, dice, muchachos, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No podía entender a un hombre así. No podía entender un hombre así. No se puede entender, porque lo más lógico es vámonos. Pero él entendía la palabra del Señor, porque el que quiere guardar su vida por mi causa la va a perder, pero el que pierde su vida por mí, aleluya, va a vivir eternamente. Y Pablo entendía esas palabras, las tenía aquí, eran vida para él, aleluya. Cuando la palabra de Dios es vida para ti, ¿qué importa lo que digan? ¿Qué importa lo que piensen? ¿Qué importa lo que esté pasando hoy día en el mundo? Aleluya. Si la palabra de Dios dice, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está firme como un león. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque la tierra tiemble y los montes se trasladen al mar, con todo yo estaré seguro y estaré confiado. Aunque los montes sumen, aleluya, Dios no ha perdido el control del mundo. Esto dice, esto me lo asegura. Aunque la ceniza me llegue a la Serena, y aunque el calbuco bote todo lo que tiene, con todo, Dios no ha perdido el control del mundo. No, Dios no está preocupado. Él tiene el control. Eso dice la escritura. De Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Aleluya. Si es para él, con fuerza, con grito de júbilo, con glorias a Dios, porque hay palabra de Dios en ti, hay palabra de Dios en mí, que sostiene mi vida, sostiene tu vida, sostiene el ministerio. La palabra de Dios sostiene tu iglesia, la palabra de Dios sostiene tu vida, la palabra de Dios sostiene tu caminar, porque tenemos el ministerio de la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, cante la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, cómase la palabra de Dios todos los días, aleluya, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Aleluya, termino animándole. Por esta razón, Dios le dijo a Josué al comenzar su cargo: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Cuando llega el Espíritu comenzamos a vivirla. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se da cuenta que el éxito en la vida cristiana se consigue teniendo la relación correcta con la palabra de Dios. Y antes Dios le mencionó a Moisés, ya había dado el siguiente mandato: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando andes en tu casa
Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. ¿Sabe qué? Puede llegar un día en que esta Biblia nunca más la tengamos, la quemen. Puede llegar un día que ese libro no se venda en ninguna librería, la prohíban, como los países comunistas. Pero déjeme decirle algo: esa Biblia es espíritu y vida, y seguirá vigente en mi espíritu, porque ya está aquí adentro. Porque cuando está ahí dentro, aleluya, nada ni nadie la puede arraigar, nada ni nadie te la puede robar, te la puede quitar. Por eso invierte tu tiempo, y mientras pueda, ámala y apasionate por la sana doctrina, por la palabra de Dios, porque llegarán los días en que habrá comezón de oír la sana doctrina, y maestros charlatanes se van a amontonar contando sus sueños. Tantos hermanos que van detrás hoy día de tanta herejía. Es doloroso. Están trasquilando la oveja. Son mentirosos, sinvergüenzas, asalariados. Yo no los envié, dijo el Señor. No tienen mi respaldo. Su éxito será como el vapor de la tetera, como la neblina de la mañana. Su gloria será como la flor del campo. Pero dice la Biblia: los que aman su palabra brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Póngase de pie, levante sus manos al cielo. Yo quiero que usted le dé gracias al Señor por su palabra. Vamos, dele gracias al Señor por su palabra. Vamos, levante sus manos y dé gracias a Dios por sus pastores que le enseñan la sana doctrina. Yo motivo a los pastores a que prediquemos la palabra de Dios, a que no nos salgamos del propósito, vayamos por el camino correcto, aunque eso no nos haga tan populares como los demás. No importa, no vendamos, no transemos el mensaje que ha sido entregado, aleluya, a precio de sangre. Gracias, Señor. Yo quiero que levante su Biblia en alto. Por favor, levante su Biblia en alto. Levántela un momento. Solo levántela un momento. Y yo quiero que cierre sus ojos, y quiero que se comprometa con Dios en esta hora. Yo quiero que haga un compromiso. No lo haga conmigo, hágalo con Dios. Y dígale: es verdad, Señor, es verdad, me he apartado tanto de la Biblia. Es verdad, paso tanto tiempo en Facebook, en WhatsApp, paso tanto tiempo en internet, cuando debería leer tu palabra, debería tener tiempo en las escrituras, y no lo he hecho. Dígale: perdóname, Señor, perdóname porque me he apartado de tu voz, y es por eso que a veces siento que no me hablas. A veces, Señor, me he encontrado tan seco, tan vacío, pero hoy me comprometo. Vamos, haga
Haga un compromiso, vamos, yo le estoy ayudando solamente, pero usted es el que tiene que abrir su boca. Dígale: yo me comprometo contigo, Señor. Esta palabra la voy a atar a mi mano. Esta palabra va a ser la regla de conducta y de fe para mí. No me voy a apartar de ella. Aleluya, ni de día ni de noche. Aleluya, voy a disfrutarla, voy a leerla, voy a amarla, voy a amar la sana doctrina, voy a amar la palabra de Dios, porque es tu palabra, porque es tu aliento de vida, porque es tu espíritu. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, te honramos, te adoramos, te bendecimos. Aleluya, te glorificamos. Vamos a adorarle con sus palabras ahora al Señor. Ministre un momento al Señor, ministre un momento a Dios. Adórele, exáltelo, agradézcale a Él. Oh, aleluya, gracias, Señor. Gracias por darme vida por medio de tu palabra. Oh, aleluya, tu palabra enriquece, tu palabra fortalece, tu palabra es espíritu y vida. Oh, aleluya, Jesús. Aleluya. Oh, mi primer amor. Gracias, Jesús. Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradar. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino levante su voz y dígalo: mi primer amor, mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús. Mi alma. Dígaselo usted: mi primer amor, mi primer amor
puede levantar su voz y sus manos esta noche y decirle: quiero ser fiel a ti, Señor. Aleluya. Quiero ser todo lo que esperas de mí. Hoy no. Sobra mamá y quien doroi, sino en vez. Puede cantarlo una vez más. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser todo lo que esperas y no amarte de palabras, sino en verdad, sino en fe. Sí, Señor, sino en verdad.